cada año, el 10 de diciembre, el mundo conmemora el Día de los Derechos Humanos, en honor a la fecha en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal sobre esta área. Pero pasados 74 años, ¿cuál es el sentido actual de esa fecha? Como sabemos que las condiciones son bien difíciles, es muy importante tener un día del año dedicado completamente a la reflexión de los derechos humanos. Adaptado en más de 500 idiomas, la Declaratoria de los Derechos Humanos es el documento que más se ha traducido en todo el mundo y dice, entre otros muchos enunciados, que los derechos son inalienables y que corresponden a cualquier persona como ser humano, independientemente de su raza, color de piel, religión, sexo, idioma, opinión, origen nacional o posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pero protegerlos jurídicamente, para que todo ciudadano en cualquier circunstancia, en cualquier rincón del mundo, pueda exigir a su gobierno, a las autoridades, que respeten estos valores esenciales. Un sinfín de derechos, hasta más de 50, entre ellos algunos tan presentes en el día a día y señalados como el derecho a la igualdad, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Según el más reciente reporte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, en 2020 se reportaron más de 15.138 crímenes de odio, entre los cuales el 61.8% de los ataques habían sido motivados por cuestiones de raza, el 20% por la orientación sexual y el 13% por la religión. También se producen abusos y violaciones a los derechos fundamentales, incluso en democracia. Pero como hay una sociedad abierta y receptiva, donde no impera la censura, es posible entonces generar un debate público y exponer ese tipo de conductas. Sin ir más lejos, el pasado 19 de noviembre, en Colorado, Estados Unidos, un hombre armado asaltó un club LGBTQ, asesinando a 5 personas y dejando a otras 18 heridas. Un acto con consecuencias políticas. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió al ataque pidiendo al Congreso la aprobación de una ley de igualdad para prohibir la discriminación en función de la orientación sexual y de la identidad de género. Eso no quiere decir que por el solo hecho de vivir en democracia esos derechos no estén en riesgo. Los riesgos existen y se dan tanto desde el punto de vista de los derechos sociales y económicos como los derechos civiles y políticos. No obstante, el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2021 sobre derechos humanos señala aquellos países donde los gobiernos sistemáticamente e injustamente detienen, torturan o incluso matan a oponentes políticos, activistas e incluso a defensores de los derechos humanos. En la lista roja figuran países como la República Popular China, Rusia, Bielorrusia, Burma o Sudán en Asia, África y Europa del Este. Pero también estados del hemisferio occidental como Nicaragua, Venezuela o Cuba, donde se señalan abusos contra quienes protestan para pedir derechos democráticos. Si pensamos, por ejemplo, al derecho al voto, el derecho a ser representado, a tener elecciones libres y competitivas, tenemos mucha preocupación con Cuba y con Nicaragua. Según el más reciente informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre de este mismo año, la libertad de expresión en Latinoamérica está en riesgo, amenazada por los asesinatos de decenas de periodistas cada año. Esto no debería de estar sucediendo. Informar es un derecho y la vida es otro derecho. Ataques que quedan impunes, hasta 39 en lo que va de año, y la mayoría en México, país que encabeza la lista.
Con 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra, el pasado mes de junio la Asamblea General adoptó una resolución histórica que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho universal. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, durante los primeros 6 meses de 2022, la Amazonía brasileña batió el récord de deforestación con la pérdida de al menos 3.987 kilómetros de vegetación, un área equivalente a 5 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Un camino difícil y algo espinoso que queda aún por recorrer en materia de derechos humanos en el mundo y que, si pensamos en las generaciones futuras, representa una tarea urgente si, como dicen los expertos, queremos asegurar mayor equidad y justicia en los años futuros. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.